Cuba y la inmigración, la salida como voz. No hay otro país en el mundo que haya retrocedido tanto como Cuba en términos de desarrollo humano en los últimos 15 años. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. En noviembre del 2022 se alcanzó un nuevo récord de entradas de cubanos a Estados Unidos, 35.881 en total, ya que se superó todo lo registrado en cualquier mes desde el 2020. En la actualidad, Cuba ocupa el quinto puesto entre todos los países emisores de migrantes a nivel global. Y téngase en cuenta que esa cifra no incluye el número de balseros que han arribado a Estados Unidos entre el 1 de octubre del 2021 y el 30 de septiembre del 2022, ascendente a 6.182 aproximadamente, a los que habría que adicionar los 2.982 que llegaron entre el 1 de octubre del 2022 y el 12 de diciembre del 2022, para un total general de 9.164, y tampoco están contabilizados los 17.487 cubanos que, según las autoridades mexicanas, hasta el pasado 15 de diciembre ya habían solicitado refugio en ese país. Algunos otros casi seguro todavía están en tránsito por América del Sur y Centroamérica. El mes de diciembre del 2022 culminó dando continuación a la tendencia, a la aceleración de la migración hacia Estados Unidos, que se verificaba desde el mes de junio. El número de cubanos llegados a Estados Unidos marca un récord para el flujo de personas observado para cualquier mes desde 1981, ascendiendo a 44.064 personas, casi igualando en un solo mes el monto absoluto del saldo migratorio registrado en 2012, que fue 46.662 personas, superando significativamente el éxodo hacia Estados Unidos de la crisis de los balseros de 1994. En total, durante el año calendario 2022, el número de entrantes cubanos a Estados Unidos alcanzó los 313.488 cubanos. Ello representa poco menos del 3% de la población media cubana, 11.147.405, oficialmente publicada en 2021, y de hecho, esa magnitud prácticamente duplica la cantidad total combinada de emigrantes cubanos hacia Estados Unidos de la crisis de Mariel en 1980, que fueron 126.407, y la crisis de los balseros, como ya mencionamos, de 1994, que fueron 32.362 cubanos. En todo caso, se estima que el número total de migrantes cubanos hacia cualquier destino alcanzaría la cifra de 369.393, una cantidad que claramente supera el total de emigrados de los 4 años consecutivos, entre 1959 y 1962, 354.963 cubanos, y a todos aquellos 333.457 migrantes que salieron de Cuba en el sexenio de 1966 y 1971, durante el llamado Puente Aéreo, también conocido como los vuelos de la libertad. Con toda certeza constituye más del 3,3% de la misma población media a la que antes se hiciera referencia. Virtualmente constituye 2 veces todas las salidas netas ocurridas, igualmente hacia cualquier destino, como monto total combinado de los años calendario 1980 y 1994. Y si se tomaran los últimos 15 meses, en el periodo que va desde el 1 de octubre del 2021 al 31 de diciembre del 2022, que son los meses comprometidos en esta nueva crisis migratoria, se tendría entonces que hacia cualquier destino de los que se involucran los disímiles corredores migratorios que conducen la inmigración cubana, se obtendrían 394.070 emigrantes en total, de los que 334.430 ya habían entrado a Estados Unidos. De ellos, los que lo hicieron entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022, 109.823, representan más de 3 veces el monto total de la crisis de los balseros de 1994. ¿Qué impacto podrá tener la política del presidente Biden para limitar la entrada de inmigrantes irregulares por la frontera sur con México, anunciada el pasado 5 de enero? Es difícil de predecir, aunque contribuirá a reducir la avalancha migratoria. Solo servirá como un paliativo para reducir la inmigración cubana, y esto por varias razones. La primera es que bajo esta concepción, hasta 30.000 migrantes mensuales provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua podrán solicitar,
siempre y cuando tengan un patrocinador que se responsabilice por su bienestar en Estados Unidos, un permiso temporal de hasta 2 años de duración. Esta política programada para los próximos 2 años, adoptada con el aval de México, y que incluye la exclusión definitiva de migrantes que traten de cruzar la frontera sin previa autorización. Inicialmente se utilizará para aquellos que buscan una excepción de la Orden de Salud Pública del Título 42, que supuestamente pronto se derogará. Asumiendo que una cuarta parte de esas entradas fuesen otorgadas a cubanos durante los próximos 2 años, ello daría lugar al ingreso de 180,000 cubanos más. Además, la reactivación del acuerdo migratorio de 1994 entre Estados Unidos y Cuba garantiza que se le provean a cubanos no menos de 20,000 visas de inmigrantes anualmente. Por consiguiente, se puede concluir que durante los 2 próximos años, aproximadamente 220,000 cubanos lograrán asentarse en Estados Unidos, siempre y cuando Estados Unidos no contabilice a los llegados por medio de la política del patrocinio como parte de las visas acordadas bajo el Acuerdo Migratorio de 1994, el equivalente de casi el 70% de los que lo lograron en 2022. El promedio anual será casi el doble del número que logró llegar a Estados Unidos en 2016, el último año en que estuvo vigente en su totalidad el acuerdo de 1994. En fin, la sangría migratoria de Cuba no parece tener fin y se mantendría durante largo tiempo a medida que el acuerdo de 1994 siga en vigor y que muchos de los inmigrantes más recientes se naturalicen como ciudadanos norteamericanos y hagan uso del sistema de preferencias migratorias, que da prioridad a la admisión de familiares, en particular los más cercanos. Aún así, se dice que no hay crisis migratoria hoy en Cuba. Sin embargo, el primer elemento que la definición de la Organización Internacional para los Migrantes, OIM, tiene en cuenta para reconocer la presencia de una crisis de esta naturaleza es precisamente la magnitud del flujo de migrantes involucrados. Los números no mienten, y a buen entendedor, pocas palabras. En términos proporcionales, poco menos del 80% de los emigrantes cubanos son personas de entre 15 y 59 años, lo que significa, evidentemente, un drenaje importante de población en las edades económicas fundamentales. Sin embargo, aún hoy y en el futuro próximo, no antes del 2030 obviamente, no existiría escasez de fuerza de trabajo en ninguna medida en Cuba. Fuera de la población económicamente activa hay poco menos de 3 millones de personas aptas y calificadas para trabajar, que el modelo económico vigente no es capaz de absorber. Ya en el censo del 2012 existía en Cuba aproximadamente 1,5 millones de personas que declaraban una situación diferente a trabajar y ni siquiera buscaban trabajo. A ellos se agregaron los poco más de 1 millón cuyos puestos de trabajo fueron cerrados al considerarse redundantes, excedentes. Así que de los 7,6 millones de personas con edades entre 15 y 64 años aptas para trabajar, lo que se considera como recursos laborales, solo están empleadas poco más de 4 millones. Y eso no tiene nada que ver con el proceso de vejez demográfica experimentada por la población. En términos de razón de sustento, ellos representan hoy más de 2 trabajadores efectivos por cada persona menor de 15 o de 65 años y más. A pesar de que el llamado bono demográfico ya se extinguió, aún permanece abierta lo que se llama la ventana de oportunidad demográfica, que la población lleva años ofreciéndole al modelo económico sin que éste sea capaz de aprovecharla. Los recursos laborales en Cuba no son escasos, son desaprovechados, derrochados, lo que entre otras cosas también constituye un determinante factor de rechazo que, combinado con otros presentes en el país, empujan a la población a emigrar. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad de Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.